¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. ¿Recuerdan ustedes la discusión que hubo hace muy poco en el Parlamento respecto al ABP? Bueno, queremos hablar sobre ese y otros temas, precisamente con alguien que es muy joven y que está también dentro del movimiento del móvil. Además es su presidente de la juventud, me refiero a Alberto Cid. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, y usted, muchas gracias por la invitación. 18 años. 18 años. Muy jovencito, cuarto medio en el Liceo Barros Borgoño, ¿no? Sí. Este año comenzamos el cuarto medio. Es interesante tener la opinión de un joven, tan joven como tú, que está recién entrando a la adultez, respecto a todos estos temas que se están discutiendo hoy en día, considerando también que hay una discusión en el Parlamento por la inclusión, por los derechos igualitarios también de las parejas del mismo sexo. Tú como presidente de la Juventud del Móvil, ¿cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo se percibe en tu círculo también de amigos que tienen una edad que está, como te digo, recién entrando a la adultez, ¿no? Claro, se percibe de una manera muy ambiciosa en el sentido de que quizás estos cambios para Rolando, para la generación de Rolando, eran impensados, pero para las generaciones de nosotros se transforma en un aliento, por así decirlo, en lo que va a ser, en sentar las bases de lo que va a ser nuestro futuro. Ya en donde nosotros quizás tendremos lejanamente una familia, tendremos lejanamente todo un concepto diferente de lo que hoy era la sociedad, y mirar cuando ya sea en los próximos años hacia el pasado y decir, chuta, hemos tenido un gran cambio generacional. Hoy día ustedes claramente hacen esta diferencia porque, claro, la generación de Rolando, la generación de la gente que tiene más de 40 años, sin duda alguna vivió una etapa muy distinta a la que están viviendo ustedes. Hoy día ustedes también sienten un poquito más de libertad en el sentido de poder expresar lo que, o sea, su condición, por ejemplo, una cosa que antes se ocultaba absolutamente dentro de la sociedad chilena. ¿Cómo has visto tú estos cambios, considerando la mirada también de las viejas generaciones también que tuvieron que vivir esa etapa? Se ha percibido de una manera, o sea, yo me sorprendí en el momento en que asumí la vocería del Borgoño este año, cuando se hizo público eso, porque la campaña yo siempre la llevé levantando la bandera gay, la bandera de la diversidad sexual, con orgullo. Entonces mucha gente, muchos adultos me escribían por Facebook, por Twitter, y me decían, me impresiona saber cómo un joven puede llevar con tanto orgullo esa bandera. Y yo me preguntaba a mí mismo por qué tanta la impresión, y me he dado cuenta en parte que esto en 20, en 15 años atrás era impensado, y darnos cuenta que las cosas que antes eran impensadas ya no lo son. Somos más ambiciosos, eso es lo que yo transfiero. A eso me refiero cuando tú dices, por ejemplo, que era impensado, que tú hoy día enarbolas las banderas, por ejemplo, y en el colegio, o sea, en el Barros Borgoño, que ganó una lista en la cual tú también estabas participando, por ejemplo, pero antes eran motivo de bullying, por ejemplo, en los años 80, sí. O sea, era muy fuerte lo que pasaba también con los homosexuales dentro de los colegios. O sea, a mí me llama la atención cómo los mismos jóvenes han abierto también esos espacios para que ustedes puedan también tener voz, representación y ser considerados como unos iguales. Y no tanto en los años 80, bueno, actualmente sigue ocurriendo. El año antepasado yo... Me refiero a quienes estábamos en el colegio en los años 80, claro, era una cosa brutal. O sea, ellos ni siquiera tenían la valentía y nadie quería hablar de ese tema. O sea, era impensado. Estamos de acuerdo. Pero tú dices que hoy día también pasa, incluso. Claro, no, y sigue pasando. Sigue pasando. Yo el año antepasado, cuando yo en un colegio particular, marianista, católico, me hacían bullying. Yo lo reconozco abiertamente porque no es un tema que hay que tener como miedo. Yo creo que transmitir y reconocerlo es parte de derrotar quizás esa barrera, esa gran pared como que se ve el bullying, y hay que romperla. Es un muro. Pero hay un paso anterior, yo creo, antes de tener miedo, que es, por ejemplo, conversarlo con la familia. Decirle a la familia, bueno, quiero contarle a ustedes que yo soy homosexual. Hay ciertos pasos que uno también tiene que dar antes de enarbolar y ya sentirse como aceptado por la familia, por los amigos. ¿Cómo fue ese momento en el cual, fuera de cama me dijiste, a los 12 años yo me di cuenta? ¿Cómo fue ese momento que además tú diste el paso para conversarlo con tu familia, con tus papás, con tus hermanos? Fue complejo. Fue complejo, y yo lo decidí ir haciendo primero con mi hermano. Conversé con mi hermano. Y él lo aceptó,
Incluso me dio algunos indicios como que él también ya se había dado cuenta hace antes, etcétera, etcétera. Y después lo conversé con mi mamá. Y mi mamá se puso a llorar. Fue como... En parte la entendí. Porque también está este como romanticismo que la madre quiere su nieto, quiere conocer a la pareja, quiere ser abuela, todo este tema. Y después se lo comenté a mi padre que lo tomó muy bien. Yo reconozco que es uno de los integrantes de la familia que mejor lo tomó. Y fue difícil porque mi familia es sumamente católica y es sumamente pinochetista en ese sentido. Entonces, yo fui el primero que se leyó el manifiesto comunista dentro de la casa, yo fui el primero que dijo, no, hay que hacer revolución porque hay que hacer cambio en Chile. Partamos para haciendo cambio. Entonces la mayoría de mis hermanos me miraba así como, oye, pero ¿qué onda? Y eres, tú dices, una familia católica. ¿Tú eres católico? ¿Sigues profesando la religión católica? No, yo fui excomulgado. ¿Fuiste excomulgado? Si bien conozco y sé que para ser excomulgado el mismo Papa tiene que excomulgarte, claro, sí. Cuando yo se lo fui a comentar al cura de mi iglesia, que yo era homosexual, él me pidió muy amablemente que saliera de la iglesia, que desde ese momento yo estaba excomulgado porque lo que yo tenía era una enfermedad. ¿En qué iglesia fue esta? La iglesia de... Sí, yo no tengo ningún problema. Quizá él tenga problemas hoy en día. La iglesia que está en San Miguel. La única iglesia de San Miguel. Católica. La otra es claretiana. ¿Y el padre? ¿Cómo? No me sé el nombre. ¿No te sabes el nombre? Yo tenía como... ¿Y nunca más volviste a pensar en la iglesia? No, y él ya no está tampoco. No, y ahí rompí todos los lazos con la iglesia. Hay un tema respecto precisamente a cómo la iglesia ha visto el tema, lo voy a separar porque son cosas muy distintas, pero cómo ven el tema del matrimonio igualitario y también cómo ven la homosexualidad dentro de la iglesia católica, y dejemos de lado el tema de los abusos, que son otra cosa. ¿Y cómo crees tú que ha asumido la iglesia católica el tema del matrimonio igualitario también y de la homosexualidad adentro de la iglesia? ¿Tú conoces curas homosexuales, por ejemplo? No. ¿No? Te mentiría si dijera que sí. Para mí ha sido decepcionante tener una familia, no en el sentido de decepción por mi familia, pero decepción porque ellos creen en algo que es sumamente cerrado, sumamente patriarcal, arcaico y un montón de sinónimos más, pero lamentablemente la iglesia no ha tenido la altura de mira y las ganas de avanzar. Si bien ahora vemos a un nuevo papa, pero yo veo que va lento. Yo veo que va lento. Porque la discriminación sigue existiendo. Y aquí en Chile sigue golpeando la mesa. O sea, para la ABP, por ejemplo, tuvimos una carta de un sacerdote que él decía que la homosexualidad era una enfermedad, que lo que estaba haciendo el Parlamento era una aberración ante los derechos humanos y bíblicos, por así decirlo. Y más que la Iglesia Católica, lo que más me preocupa hoy en día es la Iglesia Evangélica. O sea, cómo tanto odio reflejado hacia un grupo de personas que lo único que tienen es un amor diferente, pero amor al fin y al cabo. Ahora, ellos claramente, y por una cosa bíblica también, ellos conciben que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. O sea, de hecho, solamente hay que ver la historia bíblica de Adán y Eva, que parte todo ahí también. ¿Tú no reconoces un poco de que, claro, ellos están sujetos a este tipo de preceptos que lo han, por miles de, o sea, muchísimos años, lo han llevado a hacer lo que son hoy día como una iglesia católica? O sea, sería como renunciar precisamente a aquellas creencias en las cuales la iglesia católica está sustentada sobre base histórica. Pero desde mi punto de vista, quizás súper egoísta, para mí la iglesia ya no es necesaria. Creer en una entidad religiosa ya no es necesario en los tiempos en que estamos. Quizás antes lo era, porque habían muchas preguntas sin responder, pero hoy en día la ciencia, el ser humano ha podido responder esas preguntas de una manera sumamente exacta, por así decirlo. Desde dónde venimos, hemos tenido una línea de investigación desde los cromosomas, la ciencia ayuda un montón. Para mí la religión ya no es necesaria. Bueno, pero eso también es una forma discriminatoria de pensar de que la iglesia no debería existir. No, yo no digo que no debería existir, pero ya no es necesaria. ¿Y los católicos
y la gente que Pero cree... es que ellos deberán darse cuenta que si necesitan de alguna iglesia, la tienen. Yo no digo que el día de mañana cierran toda la iglesia, no. Pero para mí, bajo mi punto de vista, ya no es algo necesario. Ah, bajo tu punto de vista. Bajo mi punto de vista. O sea, no es necesario para ti. Para mí, claro. Ah, bueno, me da una sensación de que No, estaba no. diciendo que no era necesaria la iglesia en general. No. Para mí ya no es necesaria la iglesia. ¿Y cómo es esto de asumir la vocería de la juventud del móvil? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han recepcionado? Yo asumí la vocería el 2011. La vocería de la juventud, a eso me refiero. Claro, la vocería de la juventud. Ha sido grato y ha sido un trabajo más grande del que yo pensaba. O sea, yo por pensar que estaba en las ligas menores, por así decirlo, yo creía que iba a ser fácil y no. Vamos a ver cuál difícil fue precisamente llegar a esta vocería de la juventud del móvil. Vamos a seguir hablando en el segundo segmento de Nueva Cosa aquí con Alberto. Si no se mueve la pantalla, CNN Chile, ya volvemos. Seguimos con Alberto Cid, vocero de la Juventud del Móvil. Tú dices, fue difícil ser vocero de la Juventud del Móvil, que ha tenido ciertos problemas. ¿Por qué ha sido tan complicado? Estabas desarrollando la idea antes de que nos fuéramos a conversar. Sí, fue difícil principalmente porque de partida yo me topé con un campo que no había sido bien explorado, que era la diversidad sexual desde la juventud. La mayoría de las organizaciones en diversidad sexual. Desde la juventud, ¿de qué edad estamos hablando, Alberto? Desde la juventud, el móvil al menos trata los casos desde los 15 hasta los 25 años. Perfecto. Desde ahí se mueve móvil joven. Pero inexploraron el punto de vista en que no sabían cuáles eran las falencias que tenían, no sabían cuáles eran las necesidades, qué es lo que hacía falta. Y la brigada escolar, que era la antesala de lo que hoy en día es el móvil joven, llevaba un buen tiempo ahí en el armario prácticamente con un poco de polvo. O sea, ya nadie se hacía cargo de la brigada escolar. Y llegué yo con la ambiciosa misión quizá de retomar esto, pero me toca justamente el caso Zamudio. Entonces, Daniel Zamudio tenía 21 años y si bien caía dentro de lo que era muy joven, era un caso tan chocante que lo tuvo que llevar el móvil como unidad central. Y tener a la mamá de Daniel al lado mío en la puesta central, haciéndome cariñito y diciéndome, tú vas a ser el nuevo Daniel, tú vas a ser mi nuevo Daniel, mi nuevo hijo, es algo que a ti te deja una marca. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de Jacqueline. Esas falencias de las cuales tú hablas, en el ámbito escolar, por ejemplo. Tú ya me habías dicho en el primer segmento de Nuevas Voces que sí existe todavía la discriminación en el colegio, existe el bullying, qué sé yo. ¿Es quizás eso también una de las cosas que hay que seguir hincándole el diente, como se dice? Sí, por supuesto. Si bien el móvil ya tiene avances, hemos conseguido que el manual Educando la Diversidad sea aprobado por el Ministerio de Educación. Ya es un complemento educacional autorizado para que se maneje en los colegios. Sí hace falta una educación sexual de la mano de diversidad sexual. Quiere decir que los jóvenes hoy en día, quizá muchos de ellos no saben cómo ponerse un condón, que lo que es una serie de nombres que ellos no los manejan, una serie de temas que ellos no los conocen y que tienen que ver con la educación sexual y que tienen que ver con la diversidad sexual. ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual, conducta sexual? ¿Por qué no se le llama atracción sexual, por ejemplo? ¿Qué es lo que es la identidad de género? Son conceptos sumamente importantes que no solamente la diversidad sexual los tiene que saber, todos deberíamos saberlo. Todas las organizaciones que están detrás de la defensa de la igualdad de género, está el móvil, está la Fundación Igual, ¿trabajan en conjunto o también hay ciertas como diferencias de cómo abordar los temas entre cada uno de ustedes? ¿O sí hay un trabajo en conjunto? Existe un trabajo en conjunto en el momento en que nosotros nos enfrentamos a lo que es una ABP, una sesión de votación de la ABP, o sea, usted nos va a ver lo ahí. Hemos visto. Lo han visto.
Pero sí existe una diferencia entre la manera de hacer las cosas y creo que eso es totalmente legítimo. O sea, existe hoy en día incluso en el momento estudiantil, lo que es la ACE y la CONE. La ACE tiene una manera mucho más revolucionaria, y ellos se han adjudicado eso, de llevar la bandera de la lucha estudiantil, mientras que la CONE tiene una manera mucho más, por así decirlo, en el ámbito de entrar en la conversación. ¿Y ustedes son la ACE o la CONE de los movimientos? Yo no creo que me definiría ni como la ACE ni como la CONE, nosotros somos el móvil. Sí, sí, claro. No, pero en el sentido de cómo ustedes llevan la lucha. El móvil tiene segmentado las bases de lo que es llevar una lucha en 4 procesos, más que nada, que es identificar el proceso, trabajar en ello, hacerlo saber a las autoridades que le competen, o si no le compete a nadie, pasarse al cuarto, y el cuarto es, cuando ya vemos que la autoridad no está trabajando, sea quien sea, puede ser el Estado, el gobierno, una entidad municipal, un colegio, quizá quien sea, llegamos a un punto de lo que recién es la manifestación. Pero perdona, ¿pero por qué elegiste el móvil y no elegiste, por ejemplo, la Fundación Iguales para ir a trabajar? En los tiempos, en el 2011, la Fundación Iguales no existía. Y tampoco existía lo que era una rama de la juventud. Y yo llegué al móvil principalmente porque ellos tenían lo que era la brigada escolar, pero nadie lo estaba llevando a cabo. Y yo veía que hace meses nadie hacía nada, entonces yo dije, yo no puedo creer la crítica de decir, miren, no hay nadie haciendo nada. Entonces yo dije, miren, no están haciendo nada. Fui a conversar con Rolando, tuve una reunión con él, y eso yo le dije, yo te propongo llevar, o que tú me pongas a cargo de alguna área de la juventud, y yo voy a responderte con mi compromiso total. Quizás pueda haber un contrasentido en la pregunta, pero quiero que seas súper honesto en ese sentido. ¿Hay discriminación entre los homosexuales también? Yo no lo veo como una discriminación, yo lo veo como una mala forma de compañerismo, quizás. O sea, no aceptar de que una persona hable con un tilde de voz mucho más alto es cosa de él. Es cosa de él. Tratar de nosotros entender de lo que yo hago no tiene que ser de tu agrado en un 100%, es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Pero existe una discriminación, por ejemplo, en el tema del estrato social. Sí, existe. Sí, existe. Y ocurre. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Te has dado cuenta de que...? Me he dado cuenta en el sentido en que, por ejemplo, que aquel homosexual que porque tiene el bolsillo más lleno de billetes piensa que es mejor que el otro, para mí eso es aberrante. Es totalmente... Por eso preguntaba, que había probablemente un contrasentido dentro de la pregunta, pero existe finalmente esta realidad, ¿no? Claro. Y algo que nosotros tenemos que trabajar también. ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Cómo...? Yo creo que llamando a la integración dentro de la diversidad sexual. Exactamente. Ese llamado tiene que hacerse de una manera muy inteligente. Vamos a seguir hablando con Alberto Cid, porque me gustaría también abordar el tema político, que es una cosa súper interesante que no lo hemos tocado todavía. Así que ya volvemos aquí en Nueva Voces, no se mueve CNN. Alberto Cid nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile, aquí en Nuevas Voces, conversando precisamente sobre la integración homosexual, sobre tu participación en el móvil, sobre algunas diferencias también que estábamos hablando antes de ir a comerciales, precisamente dentro del mundo homosexual. Pero quiero llevarte al ámbito político. Estábamos conversando antes de empezar el programa de que a ti te gustaría eventualmente seguir una carrera política. ¿Lo has pensado seriamente? ¿Dónde sería tu domicilio político, Alberto? Bueno, sería mi casa, la que me reciba, como por así decirlo. No lo tengo pensado todavía. No es algo pero no te imagino tocando la puerta de todos los partidos políticos. Me imagino que uno tiene que también tener... Sí me han ofrecido pequeños guiños casi minúsculos de parte del PRO, pero aún así creo que es algo que lo tengo que definir. Yo estoy todavía iniciando en lo que es algo político, pero no lo descarto. Incluso me gustaría seguir en un tema político, quizás como senador.
como sonaba, pero era muy... Pero entendámoslo, mirando o sea, al futuro. Empezar una carrera, quizás como concejal, probablemente, quizás después llegar a lo que es senador, pero o no detenerme ahí y llegar a la presidencia. Soy muy ambicioso, lo reconozco. Sí, sin duda, se nota. Probablemente esta entrevista podría llegar a ser histórica más adelante. Pero tú me dices que el PRO te ha hecho guiños. ¿Hay otras tiendas políticas en las cuales tú también te sientas como cercano ideológicamente o con la forma que tienen ellos de mirar precisamente el tema de la integración homosexual? La hay, pero quizás uno de los partidos que más ha tocado el tema de la diversidad sexual ha sido el PRO. Y eso creo que hay que reconocerlo, no solamente yo. Ningún otro partido ha querido o ha tenido la capacidad de imponer estos temas. Marcos fueron las primeras personas que en su fundación, incluso la Fundación Progresa, comenzó a hacer estudios en conjunto con el móvil y comenzó a incorporar el matrimonio igualitario como su programa de gobierno. ¿Y diputado por qué? ¿Por Santiago? ¿Por alguna comuna en especial? ¿En qué comuna vives tú? Yo vivo en San Miguel. ¿En San Miguel? Sí. Pero probablemente podría llegar a... No, San Miguel ya está tomado por la RN y la UDI, yo no me quiero meter ahí. Y más adelante, el móvil eventualmente donde también... porque yo he visto que estos movimientos han crecido tanto que uno no descarta que también adquieran una fuerza política importante y que eventualmente puedan transformarse en partidos políticos. ¿No hay una conversación interna respecto a eso? Sí la hay. El móvil es una potencia política en el sentido en que... Rolando Jiménez fue candidato a diputado, o sea... Y ha sido candidato a concejal y un montón de otros temas. Tiene una potencia política, pero nosotros nunca nos aspiramos a meternos de lleno en un partido político. Nosotros vamos a apoyar... ¿Pero transformarse sí en uno? No. Eso está totalmente descartado. Pero sí que eventualmente los integrantes puedan ver y explorar... Lo bueno que tiene el móvil es que uno puede militar, que el móvil recibe a militantes de hartos partidos. Sí, hay militantes de la J, hay militantes del PRO, como lo que Jaime Parada. Óscar en su momento fue militante de RN. Nacional, claro, de hecho el presidente de la Juventud de RN. Y el móvil no tiene ningún problema en trabajar con todo ello. Incluso para los proyectos de ley nosotros nos tomamos la molestia de imprimir una copia de lo que fue la ley Zamudio, de lo que es el acuerdo de bien pareja y hacérsela llegar, o tratar de hacérsela llegar a la UDI. Que la UDI no cierra la puerta en la cara y no nos quiera hablar de ese tema, otra cosa. El tema de la integración de homosexuales, Alberto, ¿cómo lo ves que podría llegar a ser tomado en el próximo gobierno de Michelle Bachelet? ¿Tú tienes esperanza de que va a avanzar sustancialmente más de lo que avanzó en el gobierno de Sebastián Piñera? Tenemos expectativas. Más que esperanza, expectativas. Claro, tenemos expectativas. Michelle Bachelet ha incluido en su programa de gobierno varios temas en torno a la diversidad sexual, pero creemos que también no va solamente en lo que ella nos prometa, va en lo que va a ser el Parlamento. Bueno, el próximo Parlamento. Habrá que ver a partir del próximo 11 Vamos a estar de expectantes. Van a estar expectantes. Alberto Cid, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Probablemente no va a ser la última vez que va a estar acá. Gracias, en Nueva Cosa. Esperemos que no, y no lo va a hacer. Ok, te agradezco mucho. Y a ustedes también quiero agradecerle la sintonía aquí en CNN Chile. Continúe informándose, por cierto, en nuestras pantallas. Nos vemos.